Josefina Delgado es jefa de gabinete del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, que, como bien se sabe, ha tenido una actuación realmente ejemplar. Más allá de las situaciones políticas o de las broncas políticas, el Ministerio de Cultura ha producido hechos importantes. Y si hay alguien que dentro del Ministerio de Cultura ha hecho bastante, es Josefina Delgado. Josefina, un gustazo. Para mí, muchas gracias. Por favor. Josefina, ¿qué es la gestión cultural? ¿Qué implica la gestión cultural en un país? Bueno, en nuestro país ha tenido etapas, ¿no es cierto? Y en el mundo también en este sentido que voy a enunciar ahora. Antes, digamos 20, 25, 30 años atrás, se creía que componer a una figura artística, entre comillas, importante, conocida, al frente de las gestiones culturales, ya estaba. Es decir, un pintor, un actor, un músico. Lo que la gente cree que es cultura. Claro, exactamente. Pero además, ¿qué solía ocurrir? Solía ocurrir que esta persona, cuando llegaba y se encontraba con una estructura, ¿no es cierto?, vasta, que además englobaba disciplinas que no eran todas las que él practicaba, y después tenía que firmar papeles, tenía que ver expedientes, tenía que manejar un presupuesto, o las cosas andaban muy mal, o quedaban en un statu quo, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de transformación. Ese ha sido uno de los problemas en nuestro país y, como te decía, en otros también. Ahora, hemos ido creciendo en ese sentido, es decir, no solamente porque ha habido gestiones muy importantes, voy a hablar después de, digamos, la democracia, ¿no es cierto? Es decir, del 83 en adelante. Que tiene mucho que ver con la gestión cultural. Que tiene mucho que ver con la gestión cultural en la ciudad y en la nación. Hubo gestiones ejemplares, ¿no es cierto? Se renovó una cantidad digamos, de actividades que venían muy estancadas y se empezó a aprender cómo gestionar. No solamente aprendieron los que estaban, ¿no es cierto?, en secretarías o en ministerios, no había en ese momento ni en la ciudad ni en la nación, eran secretarios. Se empezó a aprender y se empezó a formar gente alrededor. Surgieron carreras de gestión cultural con el tiempo, es decir, carreras terciarias, universitarias, todo eso. Ahora, la cultura en cuanto a política pública, bueno, también hay muchas perspectivas desde las cuales mirarla. Yo voy a hablar de la mía, ¿no es cierto? Que me interesa muchísimo. Pues yo voy a hablar de la Después mía. Te voy a pedir que nos comentes un poco de gestiones culturales, de otras gestiones culturales y de otros países. Anteriores, cómo no. Yo creo que en la gestión, a ver, porque el Estado, entre comillas, que puede ser el Estado nacional, un Estado provincial, la Ciudad de Buenos Aires e incluso un municipio que a lo mejor no es muy grande, no es muy importante, pero bueno, tiene un Estado, ¿no es cierto?, que regula las actividades de los ciudadanos. El Estado, a mi parecer, tiene que sostener aquellas instituciones que le pertenezcan, pueden ser teatros, pueden ser emisoras de radio, de televisión, son por lo general los museos, tienen que ser las bibliotecas, hay teatros también, ¿no es cierto? En la ciudad tenemos el complejo teatral, formidable, y ahora el tema en Dock Sur. Y la usina de la música, que es una maravilla, que es una experiencia. La usina del arte. Bueno, le decimos del arte, de la música, porque ha cambiado de nombre. De hecho, te diría, no sé el nombre formal en el papel. Pero vos sabés que visité la usina del arte 2 veces y me impactó porque tiene un gran parecido con la Filarmónica de Berlín. Exactamente. Tiene un parecido increíble con la Filarmónica de Berlín, que por suerte he tenido el privilegio de conocerla y de escuchar buena música ahí. La parte del sonido, la parte del soporte del sonido, la ubicación de la gente detrás del director, o de frente al director, perdón, es realmente impresionante. Bueno, esa fue una reacomodación, refacción, ¿no es cierto?, de una usina. De una usina que nosotros en el 2007 yo era subsecretaria, ¿no es cierto?, recibimos de la gestión anterior, que en realidad le daba otro destino, pero bueno, no importa, el destino se cambió, pero la obra se continuó. Y con eso recuperamos un espacio en un polo de la ciudad que es importante, que es la Boca.
Sí, que es un polo marginal. Un polo marginal hasta el momento, ¿no es Sí, cierto? Ahora, bueno, porque al lado está el Museo del Cine. Sí, sí. Yo trabajé mucho en Sí. toda la cuestión Hay del que mejorar traslado, mucho la en fin. infraestructura de estacionamiento. Sí, todo y- eso todavía está complicado. Buena vigilancia. Y puede ser peligroso si querés, porque en la ciudad hay bolsones, ¿no es cierto?, Sí, de sí, sí. delincuencia. Bueno, todo eso ya lo sabemos. Pero entonces, respaldar las instituciones que tiene y garantizar el acceso a la cultura de los ciudadanos. Claro. Que no solamente se garantiza con espectáculos gratuitos, porque eso quizás sería banalizar un poco el tema. Claro. Es decir, tiene que haber escalas de espectáculos, ¿no es cierto? Sí. Es decir, porque de pronto viene, por decir a alguien, que ahora todo el mundo está enloquecido con esto, Barenboim, Daniel Barenboim con Marta Argerich. Bueno. ¿Cuándo ellos- vienen? En ¿No? agosto. En agosto. creo que es. Ya no hay una entrada hace meses. ¿Qué te parece? Ya no hay una entrada hace meses. Bueno. Sí, es un espectáculo es una- impresionante. Tocaron hace poco, creo que en Berlín. En Berlín. En Bueno, Berlín, Marta Argerich Sí, en Berlín, en Berlín. y Daniel Barenboim. Entonces, para tomar eso un poco como referente, bueno, el Teatro Colón es un teatro de jerarquía en todo el mundo, la gente que lo visita, entonces hay allí ciertos requerimientos de tipo financiero que hay que cubrir, porque si bien los presupuestos son buenos, en este momento el presupuesto de cultura en la ciudad es y ha venido siendo excelente, pero bueno, hay imponderables también. Claro. En este caso se vendió todo, pero podría no haberse, en fin. Claro. Por lo cual habrá y sé que va a haber distintos tipos de funciones, ¿no es cierto? Es decir, abonos, funciones especiales, y seguramente va a haber algún espectáculo gratuito. ¿Mm? Fenomenal, fenomenal. Entonces, esa en es la, una en la manera. 9 de julio, como se En hizo. algún lugar, En algún digamos, lugar, sí. no puedo todavía Claro, decir. claro. Ahora, al mismo tiempo, lo que se suele llamar la cultura popular, entre comillas, banalizando un poco también la cultura y lo popular, tiene que tener desde luego su lugar, porque hay distintos nichos de público, que creo que esa es una cosa que hay que garantizar Sin también. duda, sin duda. Es decir, a veces a mí hay cosas que no me gustan, yo qué sé, el rock no es lo mío, suponete, aunque hay algunas cositas que me pueden Sí, parecer sí. bien. Pero bueno, entonces yo quiero que no me descuiden, es decir, quiero que no haya solamente, ¿no es cierto?, espectáculos masivos. Claro. La gente se imagina que cuando se habla de cultura se habla de un tipo acartonado Exacto, o de una exacto, señora acartonada exacto. que habla desde un nivel de superioridad Exacto. respecto del conocimiento universal. Y la cosa no es así. No es así. Hay una cultura popular, No hay, es hay, así. hay gustos musicales. Claro, sí, yo estuve ahora, hace poquito, en una función en el Colón, que era de todas maneras del Mozarteum, de una asociación de música, ¿no es cierto? Era esta pianista japonesa, Mitsuko Uchida, excepcional. que es maravillosa. Experta en Mozart. Experta en Mozart. Mozart, una Su bis maravilla. fue Mozart. Pero bueno, cuando vos veías la gente, los chicos que van al Paraíso, que están de pie, Sí, sí. bueno, por favor, ¿cómo no vamos a atender Claro. ese público? ¿No es Yo creo cierto? que además es una iniciativa, te tiro la idea. Hay que tener un paquete de entradas para jóvenes Así es, que yo amen también la lo- música. También lo creo. Te digo esto porque yo fui en mi adolescencia un Un devoto joven. simpatizante de los conciertos en la Facultad de Derecho. ¿Te acordás? Que creo que siguen. Sí, siguen. sí, sigue Bueno, habiendo. era una maravilla. Sigue Lo que habiendo. aprendí de música Sigue a los habiendo, 17, 18 claro. años, 19 años, cuando era Claro, estudiante, claro, realmente claro. era maravilloso. Claro, por eso, porque además lo que ocurre es que pasa con la lectura, ¿no es cierto? Es decir, uno de pronto lee un libro que a lo mejor no es ni Dante, ni Shakespeare, ni Cervantes, pero entra por ahí, Claro. ¿no es cierto? Y después va dejando, digamos, afinando su gusto y sus intereses. Para mí algo que es muy importante también son las bibliotecas. Sí. Bueno, vos estás Yo relacionada estoy con el muy, libro. muy relacionada con el libro. libro. Yo Tuviste un cargo importante. dirigí las bibliotecas de la ciudad en 2 gestiones y Mirá. fui subdirectora de la Biblioteca Nacional. ¿Qué te parece? A veces se subestima, recién fuera de cámaras hablábamos del Kindle, de los Exacto. ebooks, de todo eso. Así es. Yo creo que la función de una biblioteca es poner al alcance de la gente, del público lector, todas las variantes y todas las variedades que haya, no solo en cuanto a formatos, ¿no es cierto?, Sí. sino en cuanto a actualidad. Claro. ¿Mm? Una biblioteca tiene que tener
no solamente su fondo permanente, que bueno, para eso también hay distintas competencias, ¿no es cierto? Sí, sí. Es decir, la Nacional tiene como misión acumular todo aquello que se de autor argentino, que se haya publicado, en fin, el depósito legal. No es la misma la función de la Biblioteca Nacional que las de las bibliotecas públicas. ¿Te puedo hacer una pregunta que te no? compromete? Sí, por supuesto. Nada me gusta más. Escuchame un poco. Yo siento que si leo un libro en el Kindle, se llama Kindle Sí. al aparatito, Sí, uno a de la los- pantalla, uno de los- a de los los aparatitos aparatos. te venden en las librerías. Es un invento maravilloso y que donde podés incorporar a través de internet varios libros. Pero siento que no es un libro, que es algo electrónico que me suministran. ¿Qué sentís vos? No, mi opinión no Vos que coincide. estuviste relacionada con el Yo libro. soy absolutamente en ese sentido revolucionaria. No, te cuento. A mí hay ediciones de libros maravillosas. Me encanta leer un libro. Claro, ¿qué te parece? Me encanta. Hay pocos placeres tan bellos como leer. Ahora, el libro a mí me interesa por lo que incorporo, no por lo que toco. Claro. Yo, por ejemplo, tuve que hablar de Octavio Paz ahora en un homenaje en la Feria del Libro. Bien, yo leí un montón de Octavio Paz, tengo los libros, releí, bla, bla. Pero 2 días antes apareció en España un libro de un señor, Enrique Krauss, bueno, un intelectual muy importante. Mexicano, historiador también. Director de Letras Libres, una revista. Y yo dije, yo esto lo tengo que tener. El libro no estaba, acá no estaba todavía. 2014 Sí. en España se publicó. Entró por unos pocos dólares, porque no es que uno compra por Kindle y gasta fortunas, no, gasta más o menos lo mismo que... Que si compararon Lo con el- tenía ahí, me pasé 2 noches leyendo ese libro y la fascinación es la misma, Mirá, es la misma, es la misma. es bueno la lo que me misma. decís, porque a lo mejor Es con esto elimino un costumbre. prejuicio. Claro, es costumbre. Lo que pasa es que me gusta el olor del libro, la Sí, pieza, a mí- el yo papel, lo del olor- doblo la hoja, Mucha escribo gente al lado. dice lo del olor, yo lo del olor mucho no lo entiendo. Y te voy a poner El otra... olor imprenta. Claro, te voy a poner otra objeción, si querés. En este momento, yo libros que tengo, que son primeras ediciones, obvio, no son del siglo XIX, XX, todos se están apolillando. No me digas. El papel no ha tenido la duración que uno querría que tuviera. ¿Y qué pasa con se los, ponen con los amarillos. clásicos? Y bueno, con los clásicos... Con los, ¿qué querés? con los incunables. No, ¿no? bueno, pero los incunables no eran el papel de los libros del siglo XX. Claro, Eran papeles del pergaminos, 1700, claro, eran 1600. pergaminos, era otra cosa. Pero entonces, lo que yo digo es, a ver, la sentimentalidad que a mí me importa. Yo tengo una primera edición de 100 años de soledad, obviamente no me voy a desprender de ella, ¿Qué la te guardé, yo sé cómo se conserva, en fin, es parte de la profesión. Pero digo, otros libros que de pronto yo tengo una edición mejor, o que los puedo tener en mi iPad, en el ebook, ¿no es cierto? ¿Por qué no? ¿Y el lugar? Y las bibliotecas públicas, que no tienen lugar, no debieran tener todas la posibilidad de acceder. Eso en Europa se hace. Sí. Decime un poco, las bibliotecas de barrio, es obra de los socialistas, ¿no? De cuando los socialistas... Sí. Cuando los socialistas impulsaron este tema de las bibliotecas populares. Hay ¿no? 2 tipos de bibliotecas en la ciudad. A ver. Unas son las públicas del gobierno de la ciudad, que son 24, y otras son las bibliotecas populares. Que O son las barriales. sí, se llaman populares porque dependen de la CONAVIP, que es una institución que creó Sarmiento en el siglo XIX, que es la que las acoge y se supone que tendría que ayudarlas presupuestariamente. Y eran, sí, muchas de ellas creadas por el socialismo. En La Boca, por ejemplo. En La Boca hay algunas que creó el socialismo, Sí, en sí, sí. Almagro. Bueno, La Boca es un centro socialista. Y En claro. 1905 Palacios logró ser Era el primer diputado diputado de América. de América, porque Claro. en La Boca lo consagraron. Exactamente. ¿no? Estaban todos los exactamente, genoveses socialistas ahí. Exactamente, exactamente. Decime, si yo te tuviera que preguntar acerca de ejemplos de gestiones culturales fenomenales, ¿se podría tomar a André Malraux Sí, en por Francia con el supuesto. gobierno de Gaulle Sí. como la figura clave? Sí, a ver, a mí me parece que fue importantísimo, sobre todo por el momento histórico que Claro. estaba viviendo. Y si querés, y esto lo digo, digamos, con todo el respeto del mundo hacia los franceses, también en una sociedad que tenía bastantes problemas, ¿no es cierto? Porque Sí. no nos olvidemos que bueno,
que la sociedad francesa, por razones históricas, ¿no es cierto?, también en algunos momentos ha sido muy cerrada, el colonialismo francés, muy cerrado, todo eso, ¿no es cierto? De modo que, bueno, Malraux, que además tenía una visión social e histórica muy importante, realmente hizo una buena gestión, Ahora, lo que pasa es que también yo no conozco a fondo cuál era la estructura de ese Ministerio de Cultura, en cuanto a instituciones, quiero decir. Me imagino, obviamente, que los museos, el Louvre, por decir algo, el Louvre, la Biblioteca Nacional Francesa, que es maravillosa. Ahora, los estados dan prioridad presupuestaria, es decir, no se pueden mantener grandes coliseos. Si la ópera de Milán tiene problemas presupuestarios, pero de todas maneras, el mundo del museo está ahí sostenido con mucha fuerza y decisión por el Estado, ¿no? Quizás es lo que más museo y ópera, digamos, música, auditorios, ¿no es cierto?, musicales, es lo que más los... Ahora, hay también, porque aquí entra la UNESCO, que es muy interesante, es decir, la UNESCO, que a veces es una institución que uno puede llegar a decir, bueno, ¿y qué hacen? No, fijan parámetros, no pueden obligar a los estados a cumplir con esos parámetros, pero sí tienen, por ejemplo, porcentuales presupuestarios de cuánto debe un estado dar, ¿no es cierto? Suponete, sobre el 100%, el estado tiene que adjudicar alrededor del 20% de un presupuesto, según dice la UNESCO, a las actividades culturales. Entonces, eso es muy importante. Además, la UNESCO hace tareas de este tipo, que también a veces la gente por ahí no aprecia lo suficiente, que es el cuidado del patrimonio. Es decir, la UNESCO es la que fija también aquellas cosas y distingue aquellas cosas que se deben cuidar muy especialmente. Sí, el patrimonio histórico, claro, y el patrimonio intangible también. Nosotros tuvimos en la ciudad, yo tuve el privilegio de ser la que llevara adelante, por supuesto con el apoyo de mis jefes y superiores, el tango como patrimonio inmaterial. ¿Qué te parece? Lo hicimos junto con... fue un proyecto entre dos ciudades, Buenos Aires y Montevideo. Fue en Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, donde se proclamó al tango Patrimonio de la Humanidad, un lugar donde se baila mucho tango. ¿Puedes creer? Digas, ¿en Abu Dhabi? Sí, en Abu Dhabi. En Abu Dhabi. ¿Pero los locales o los turistas que llegan? Los locales. No me digas. Los locales. ¿Y a qué lo atribuís? En Abu Dhabi. En Abu Dhabi, donde además no deben bailar con mujeres, obviamente. Obviamente, porque bailarán, están todas tapadas. Claro, y no pueden hacer pobres casi nada. Pero bueno, bailarán entre hombres, no sé a qué atribuirlo, sinceramente. Es un fenómeno particular. Es un fenómeno, así como una el tango burbuja. En una época se cantaba en Japón. Claro. ¿Vos te acordás bien? Un éxito bárbaro, las orquestas argentinas en Claro, Japón. claro. Creo que Canaro estuvo Claro, también, fue el primero y había una cantante japonesa que era Ranko Fujisawa. Con esto estoy delatando mi longevidad. Sí. Lo que me asombra en tu vida, que la conozco porque te quiero bien, es la cantidad de gente que conociste, Ay, ¿no? sí. Desde la gestión cultural. Y desde la actividad privada. Y de la actividad privada, porque es he hecho periodismo. Mujer que escribe mucho, periodismo, claro. Sos autora de libros. De todas esas personalidades que trataste, te vinculaste, ¿quiénes son para vos las principales, las que más te llegaron al alma? 3, en distinta escala. El escritor chileno José Donoso, ¿Qué te parece? que fue para mí un amigo entrañable, absolutamente entrañable. Jorge Luis Borges, Mirá. con quien trabajé durante 4 meses, todas las mañanas, ayudándole a escribir un prólogo a obras de Shakespeare. Mirá. Y del que quedé siendo amiga, porque Borges tenía una peculiaridad y era que llamabas, le decía, atendía a él, y le decías, ¿puedo pasar? Sí, chau, te abría él mismo la puerta. Él mismo. Cosa que era peligrosa. Claro, en materia de seguridad, pero era otro Buenos Aires. Sí, pero igual, de pronto. Y te falta el tercero. Y Cortázar, que por eso digo en otra escala, porque yo a Cortázar lo vi y estuve con él en 2 oportunidades, la primera en el año 73, la segunda y última en el 83, sí. y a mí me quedó esa cosa que no todos los grandes tienen, pero que es lo que los hace grandes, que es la cordialidad y el ponerte al mismo nivel. Exacto.
Porque la primera vez yo tenía menos de 30 años, caminamos por la calle Florida, yo iba con mi jean. No, él alto y vos él peticita. alto, yo peticita, toda la gente nos miraba. Claro. Y él venía, acababa de hacer el golpe a Salvador Allende, él venía de los juicios. Bueno, era un hombre que militaba en la izquierda. Militaba en la izquierda muy fervorosamente. Activamente, ¿no? Muy fervorosamente. Pero entonces me preguntaba por mí. Yo que estaba muerta de miedo, Sí. ¿no es cierto? Porque yo había acompañado a un periodista que era mi marido, y él me preguntaba a mí por mí. Entonces, bueno, fue una marca. Y cuando vino en el 83, que fue ese lamentable episodio de Con que el gobierno no- de Alfonsín, ¿qué no le pasó ahí permitieron. exactamente? No Sí, conozco hubo los alguien, entretelones. yo no quiero dar nombres, pero bueno, yo esto lo sé bien, porque yo estaba cerca de todo esto. Hubo alguien que consideró que Cortázar era demasiado de izquierda como para que Alfonsín... En un gobierno democrático. En un gobierno democrático. ¿Qué te parece? Bueno, te diré algo. Hace 2 años publiqué un libro llamado Aquel periodismo, donde muestro, Lo conozco bien. donde muestro cómo el gobierno radical puso reparo frente a mucha actividad periodística. Sí. Prohibió a Borges, Vos lo dijiste, prohibió sí. a Tato, ¿te A acordás? Tato, 2 años sí, en televisión. Sí, Yo estaba hablando en un programa de radio, en Radio del Mundo, una radio oficial, y alguien desde el Ministerio de Economía pidió que cómo yo estaba criticando desde la radio. Hubo en esa etapa democrática, qué curioso, hubo mucho recelo. Yo creo que era un momento muy difícil, de todas difícil. maneras, porque el final del gobierno de Alfonsín de algún modo habla de esto. Claro. Es decir, yo estuve en España, el primer viaje de Alfonsín fue a España, yo por casualidad estaba allí en el 84, en esta época. Ayer hizo 30 años que yo viajé a España. Mirá. Y bueno, allí que estaba Carlos Gorostiza, que estaba Beatriz Guido. Estuvo sentado en el mismo lugar que vos, Gorostiza, yo lo adoro, a Carlos Gorostiza. hace un mes, a Carlos 23 Gorostiza años lo y adoro, produciendo una maravilla. Lo adoro. Y también allí había recelos, es decir, no se sabía bien, porque además yo no me voy a meter a hablar de política, no es este el lugar, pero digamos, convengamos también que los gobiernos radicales han tenido una oposición armada previamente para no permitirles ni terminar sus gestiones, ni llevar adelante absolutamente sus proyectos. cierto. Coincido totalmente con vos. ¿Y qué recuerdo tenés de toda tu actividad vinculada a los libros? Porque también estuviste en el Centro Editor, que es un paradigma de la gran editorial argentina, ¿no? Todos esos libritos baratos, esos clásicos, era una maravilla, ¿no? Mira, yo creo, y este es el momento quizás de decirlo por la etapa de mi vida, yo creo que he tenido mucha suerte también. Me lo merezco, digamos. Es decir, la suerte puede ser que te caiga algo a lo que no puedes responder, y otra es que te caiga algo y vos te vayas formando. Claro. Yo cuando empecé a trabajar en el Centro Editor tenía 24 años, 23 años, entré como un pinche, como una dactilógrafa, pero también es verdad que yo estudiaba letras en ese momento. El Centro Editor, la época nuestra, fue una maravilla total. Boris Spivakov, Spivakov, que era un genio, que venía, con el que me peleé muchas veces, de todas maneras, no como todos. Claro, como todos. Claro. Pero él había creado Eudeva, ¿no es cierto?, en la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Y además teníamos proyectos maravillosos. Yo, como te decía, empecé escribiendo a máquina, pero trabajé en capítulo, la historia de la literatura argentina. ¿Qué tal? El director, digamos, teórico era el profesor Jaime Rest, un profesor increíble. Luis Gregorich, que es un periodista y escritor conocido, que fue subsecretario de Cultura también. Fue compañero mío en La Opinión, estaba a cargo del suplemento cultural de La Opinión. Exactamente. Él era el director ejecutivo, y eran un libro y un fascículo semanales que fue una innovación total, que se vendía en los kioscos, que era barato. Claro. Ahora, yo dirigí, por ejemplo, después, porque esa era digamos, lo que uno podía hacer en el Centro Editor, que 2 o 3 años después yo dirigí una colección maravillosa que se llamaba Historia Popular. ¿Qué tal? Ese es un gran momento para mí. Querida Josefina Delgado, me quedo con unas ganas terribles de seguir hablando con vos. Vamos a seguir. Pero el programa se extingue, tiene un tiempo, una medida de tiempo. Pero te vamos a volver a invitar, porque para hablar de cultura, nadie como Josefina. Es muy lindo. Bueno, no, yo te agradezco mucho. Tenés un largo camino transitado. Sí.
Y por transitar, Y por transitar, por favor. Todos tenemos largo camino por transitar. Todos. Sin duda alguna. Así que te agradezco muchísimo tu presencia gracias a vos, y me comprometo a invitarte dentro de muy poco. Bueno, muchas gracias. Hemos dialogado con Josefina Delgado, jefa de gabinete del Ministerio de Cultura de la ciudad. Hemos hablado de políticas culturales, políticas públicas culturales. Todo un tema tan importante como el resto de las políticas públicas. Vamos a una pequeña pausa, enseguida volvemos con nuestro invitado. Gracias.